Vamos a esperar que aparezca, ahí está. Desaparece el cartelito arriba. Bien, entonces voy a compartir un documento para realizar una síntesis de todo lo que venimos trabajando hasta el momento. Ahí, no sé por qué cuando pongo compartir se me silencia como siempre. El chat lo tengo que poner ahí para no perderlo. A ver, esto lo voy a contraer. Bueno, ¿ven el archivo, chicos? Sí. Sí. Bueno, este archivo ustedes lo tienen en Miel subido. Está subido en la parte de contenidos de la cátedra. Así que no es un archivo que no dispongan ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un resumen de las principales cuestiones que formaron parte de esta unidad. El primer día de clase, nosotros hablamos de la noción intuitiva del límite finito. Un límite es finito cuando el resultado nos da un número, ¿sí? El límite puede ser de variable finita, es decir, x tiende a, y también de variable infinita, x tiende a infinito. Para cada límite hay una definición, pero todas las definiciones es una adaptación de la definición madre del límite que trabajamos en detalle en la primer clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre se empieza por tomar una distancia epsilon, en el caso del límite finito, alrededor de L, de lo que nosotros suponemos que es L? Esa distancia epsilon genera otra distancia que se llama delta alrededor de el A, digamos. A es a donde calculamos el límite, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Miramos las X que están en el entorno reducido de A, es decir, miramos las X que están a la derecha y a la izquierda de A sin importarme lo que pasa en A. ¿Y qué miramos de esas X? Sus imágenes. Las imágenes de esas X, que son estas f de X, caen adentro de la franja que se limitaba entre L más epsilon y L menos epsilon. Eso es lo que está escrito acá. La distancia entre esas f de X y el límite, esto quería ser el módulo de la diferencia, era la distancia es menor al epsilon, ¿sí? Esa es la definición de límite finito de variable finita. Si la variable era infinita, había que modificar esto. Si la variable era infinita, no tenemos A. Entonces esta parte se cambiaba y tomábamos las X, que yo les dije ahí que había un cambio de letras, que yo siempre usaba delta, era el módulo de las X, yo puse o mayor que delta, o mayor que M, o mayor que N, de acuerdo, son cambios de nombres. Para las X mayores o menores, en valor absoluto, sucede lo mismo que acá, o sea, se modifica esta parte si la variable es infinita, pero seguimos teniendo límite finito. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está explicado acá con palabras. Después se dieron las propiedades del límite. Las propiedades del límite están explicadas con ejercicios, en videos tutoriales, lo hizo la profesora Williner. Básicamente estas propiedades sirven para resolver límites de forma inmediata. ¿Sí? Cualquier límite inmediato es una aplicación de estas propiedades.
se puede distribuir a una suma, se puede distribuir a una resta. La constante por una función, podemos sacar la constante fuera del límite, se puede repartir a un producto, se puede repartir un cociente siempre que el límite del denominador sea diferente de 0, se puede repartir una potencia. ¿Y cuándo no se puede aplicar las propiedades? Cuando aparecen las indeterminaciones de límite, ¿sí? Acá tienen la propiedad del límite del logaritmo, logaritmo del límite, el límite del valor absoluto, valor absoluto. Cuidado con esta, especialmente cuando este módulo se anula en A, ¿sí? Así que cuidado con esta propiedad. Después definimos límites laterales. Vimos que en algunos casos es necesario hablar de límites laterales, porque si no, no tendría sentido calcular el límite. Les recuerdo el ejemplo. Si nosotros tenemos que calcular el límite para x tendiendo a 0 de la raíz de x, ¿solamente en qué entorno tiene sentido calcular ese límite? Repito, límite para x tendiendo a 0 de la raíz de x. ¿En qué entorno? Por derecha. Solo por derecha. Tiene sentido, límite por derecha, porque solamente estamos en un entorno derecho de A. Eso es lo que vemos acá, en esta definición del límite. ¿Sí? Muy bien. Si les pido el límite para x tendiendo a 0 de la raíz de menos x, que sería la simétrica respecto del eje y, ahí solo tiene sentido calcularlo por izquierda al límite. ¿Estamos? Y para que el límite exista, ¿cómo tienen que ser los límites laterales? Iguales. Si los límites laterales son distintos, el límite no existe. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo esa propiedad. Si el límite existe, los límites laterales deben ser iguales. Después, ¿qué vimos también? El teorema de intercalación. Ese lo expliqué en el pizarrón. Es el teorema del sanguchito. Estamos donde tenemos tres funciones. Una está comprendida entre otras dos en un entorno del punto, ¿sí? Quizá utilicé otras letras, no las mismas que están acá. Entonces, como hipótesis tenemos esto y también conocemos el límite de las funciones que están en los extremos. Si conocemos el límite de las funciones que están en los extremos y ambos límites son iguales, ¿qué podemos decir? La tesis lo que dice es que el límite de la función que está en el medio va a ser igual al límite de las funciones que están en los extremos. Hicimos ejercicios de la guía con respecto a teorema de intercalación. También subí algunos con lápiz. Fueron el ejercicio 15, 16, 17 y 18, corresponden al teorema de intercalación. Después vimos infinitésimos. Yo les dije a ustedes que infinitésimos completo la definición, que acá está definido solo para variable finita, pero también esta definición sirve para variable infinita. El típico ejemplo es el límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x. El límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre x da 0. Quiere decir que esa función es infinitésima para el infinito. ¿Estamos? Una definición, una función es infinitesimal o es un infinitésimo, son sinónimos cuando el resultado del límite es 0, ya sea para variable finita o variable infinita, que eso lo agregué yo. Después están las propiedades de los infinitésimos, ¿sí? ¿Qué dicen las propiedades de los infinitésimos? Que la suma, la resta y el producto de dos infinitésimos es un infinitésimo.
Y donde hay que prender las alertas es cuando tenemos cociente de infinitésimos. Cociente de infinitésimos, comúnmente decimos tiende a 0, dividido tiende a 0. Ustedes escriben 0 sobre 0. Recuerden que eso tiene sentido dentro de un límite. Fuera de un límite esa cuenta no tiene sentido. Por eso a mí me gusta que pongan la flechita. Tiende a 0 y tiende a 0. Esa es la primera de las indeterminaciones de límites. Vimos ejercicios con cocientes entre polinomios, que el método por excelencia es el factoreo, cociente con funciones irracionales, donde hay que multiplicar y dividir por la expresión racional cambiada de signo para poder lograr el factoreo y simplificar lo que tiende a 0. Vimos el límite notable, seno de x sobre x, que también eso es un cociente de infinitésimos. Todo eso hizo a la primera de las indeterminaciones de límite. Y también acá apareció una propiedad que yo expliqué y que fuimos viendo en ejercicios, que es infinitésimo por función acotada es un infinitésimo. ¿Sí? A ver, hasta acá, preguntas en el chat o por micrófono. ¿Van recordando las cosas que fuimos viendo? Profe. Sí. Las funciones acotadas serían seno y coseno, por ejemplo. No son las únicas acotadas. Eso es un ejemplo de función acotada. Una función acotada era cuando vos mirás el conjunto imagen de la función. Yo dije que para que lo entiendan el conjunto imagen es acotado. ¿Qué significa que es un conjunto acotado? No sé si ves mis manos. Es un conjunto que vos podés establecerle un techo y un piso. Todo el conjunto queda como encerrado, ¿sí? Si el conjunto imagen de una función, por ejemplo, es el intervalo que va de -3 a 0, unión de 1 a 4, eso es una función acotada. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner un piso y un techo, por más que sea la unión de dos intervalos. Hay que mirar el conjunto imagen, no son las únicas funciones acotadas. Yo puedo inventar cualquier función acotada, lo que tengo que hacer es mirar su conjunto imagen, ¿sí? Dentro de las clásicas, digamos, seno y coseno son como los ejemplos clásicos. El logaritmo no es una función acotada, la raíz de x no es una función acotada, ¿sí? Eso no quiere decir que una función que tenga raíces no pueda llegar a ser acotada, sí, porque a lo mejor está metida en una función por trozos. Hay que sacar el conjunto imagen para darme cuenta si es una función acotada. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Muy bien. Hay algunos límites que se resuelven mediante esta propiedad. Es cierto que muchos de esos límites aparecen en la función seno y coseno, pero yo les di a ustedes ejemplos donde aparece la función signo. ¿Se acuerdan que era módulo de x sobre x? Que incluso yo armé un archivito de GeoGebra. No me acuerdo si les compartí ese archivo de GeoGebra, el link. Tanta cosa que me mareo si lo compartí o no. Pero, por ejemplo, la función signo, que es módulo de x sobre x, que son esas dos rectas horizontales con un agujerito abierto en 0, esa es una función acotada. El conjunto imagen tiene dos valores, -1 y 1. Eso es una función acotada. Y vimos ejemplos el día que yo expliqué la clase de infinitésimo por función acotada. Esa clase tiene que estar grabada por ahí, repásenla. Así que no son las únicas funciones acotadas. ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bueno, después están, acá ven, aparece límite finito de variable infinita, con la modificación que les dije. Ven que es la letra, acá aparece n, a veces ponen m, a veces yo dejo delta, dejo la misma letra. Son todos equivalentes. Y después, límite infinito de variable infinita.
O sea, esto es infinito y esto es infinito. El típico ejemplo de esto es f de x igual a x cubo. Tanto para x grandes o x chicas la función tiende infinito. O bien x cuadrado. Para x grande o x chica la función tiende a más infinito, de ambos lados. Así que acá incluso faltaría poner con variable finita. X tiende a y da infinito, que es el ejemplo de la asíntota vertical. Cuando tenemos variable finita acá y esto nos da infinito, el clásico ejemplo de la asíntota vertical. Bueno, vienen las asíntotas ahora, ¿sí? Acá hay que tener cuidado con la definición. Esta definición solo apunta a cuando es asíntota de ambos lados. Recuerden que esta definición tenía una variante. Una asíntota vertical puede ser solo por derecha, si el límite para x tendiendo a por derecha nos da infinito y por izquierda no. Solo por izquierda, si el límite para x tendiendo a por izquierda nos da infinito y por derecha no. Y en ese caso son asíntotas verticales, pero solo de un lateral. Esta definición que está acá responde cuando es asíntota de ambos laterales. Puede ser las dos a más infinito, las dos a menos infinito, un lado a más infinito y el otro lado a menos infinito, o viceversa, un lado a menos y el otro lado a más. ¿Ven mis manitos? ¿Sí? Pero para calcular una asíntota vertical, ¿cómo tengo que hacer? Primero, siempre tengo que sacar el dominio de la función. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Quiénes se transforman en sospechosos de asíntotas verticales? Si el dominio de la función es un intervalo, los extremos del intervalo se transforman en posibles candidatos a asíntotas de funciones, especialmente cuando son abiertos esos intervalos. Pero también si tienen una función definida por trozos, hay que tener cuidado en aquellos puntos que dividen la rama, porque puede que en esos puntos tenga que estudiar los límites especialmente laterales y puede que de un lado sea asíntota, de un lado no. Entonces, siempre tengo sospechosos de asíntotas vertical, calculo el límite para x tendiendo a ese sospechoso y cuándo va a haber asíntota vertical. Si el resultado de ese límite nos da ¿cuánto? Pregunto. Infinito. Infinito, ¿sí? Puede ser infinito con distintos signos, no interesa. Del mismo signo, lo importante es que tiene que ser infinito. Si ese límite nos da un número, automáticamente no hay asíntota vertical en ese sospechoso. En cambio, para calcular las asíntotas horizontales, y también esta definición tiene una variante, se calcula el límite para x tendiendo infinito. La variante es que puedo calcularla solo para más infinito o solo para menos infinito. Porque la asíntota horizontal puede ser o de ambos lados o solo por la derecha de la gráfica y solo por la izquierda de la gráfica, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Yo calculo el límite para x tendiendo a infinito o sus variantes, más infinito, menos infinito. Si ese límite me da un número, entonces quiere decir que y igual a ese número es la ecuación de la asíntota horizontal. Recuerden que la asíntota horizontal, las tres asíntotas son rectas. La ecuación de la recta vertical es x igual a a. Esta no es función. En cambio, la ecuación de una asíntota horizontal es una función lineal muy particular, la pendiente vale 0, por eso es igual al valor que nos dio el límite. Esa es la ecuación de la asíntota horizontal, que puede ser solo por derecha, solo por izquierda. El típico ejemplo que uno pone es e a la x. E a la x, ¿qué asíntota horizontal tiene y de qué lado es asíntota?
Del lado izquierdo. ¿Y cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? Igual a 0. Igual a 0. ¿Está? Por ejemplo, las asíntotas horizontales y verticales en el ingreso las vemos de las funciones logarítmicas y exponenciales. Lo que pasa es que no las vemos explicadas desde el límite. Las vemos explicadas desde reglas prácticas, porque no tienen el concepto de límite, pero ya ustedes conviven con el concepto de asíntota ya desde el ingreso, especialmente en funciones logarítmicas y exponenciales. Y pasamos a la última de las asíntotas, que son las oblicuas. Es decir, acá tenemos los casos extremos, recta vertical, recta horizontal, pero en el medio cualquier recta inclinada se llama asíntota oblicua de la función. Para la asíntota oblicua que tiene esta ecuación mx más b, para averiguar m también hay que plantear un límite con sus variantes. Acá dice infinito, pero esto puede ser más infinito o menos infinito, como hemos visto en infinidad de ejemplos, ¿sí? Es la función dividido la variable independiente para calcular la pendiente de la asíntota oblicua, y para calcular la ordenada al origen es la función menos la pendiente multiplicada por la variable independiente, con sus variantes para más, menos, infinito. ¿Qué es lo que dice acá? En todos los casos definidos anteriormente existe la posibilidad de asíntota por derecha o por izquierda, lo que estuve aclarando anteriormente. ¿Sí? Está igual. Ahora después vamos a ver un ejercicio donde vamos a ver asíntotas, continuidad, todo bien integradito el ejercicio. Avanzo, preguntas de asíntotas. Bueno, seguimos. Continuidad. Profe, te preguntaron por el chat. Ay, ¿por qué yo? Ah, espera, lo tengo. Espera, perdón, lo tenía desactualizado. Profe, si una función hay asíntota horizontal, ¿no hay asíntota oblicua y viceversa? Si lo dijo, no escuché, porque me andaba mal el internet. A ver, ¿quién le contesta a Piñán? Si una función tiene asíntota horizontal, ¿seguro no tiene oblicua? ¿Quién contesta eso? A ver, porque eso se trabajó en clase. Puede tener asíntota horizontal y tener oblicua. Una por derecha y otra por izquierda. Perfecto. A ver, muy bien. Es decir, una función puede tener las dos asíntotas, horizontal y oblicua. No del mismo lado. Es decir, si yo calculo el límite para x tendiendo a más infinito y encontré asíntota horizontal, de ese mismo lado oblicua no puede haber. Pero tengo que investigar qué pasa en menos infinito. Y vimos el ejemplo de la raíz de x cuadrado más 5x menos x. Ese ejemplo lo estudié a morir, ¿sí? Lo vi con límites indeterminados. Ese ejemplo es de una función que tiene asíntota horizontal para más infinito y asíntota oblicua para menos infinito. Piñán, ¿te contestamos la pregunta? ¿Te acordás el ejemplo que hicimos en clase? Sí, bien, perfecto. Ahora vamos a Mamani. Dice, si calculás límite de x tendiendo a A y por un extremo, o sea, de un lateral, debe decir, ¿no? De un lateral te da un número y del otro te da infinito. Entonces, sí podés decir que en x igual a A hay asíntota horizontal, ¿no? A ver, ¿quién le contesta a Mamani? ¿Está hablando bien? ¿Se está confundiendo de asíntota? Ah, después puso, perdón, vertical. Bueno, se ratificó. Bien, vertical. ¿Sí? Lo dijimos. Si de un lado me da infinito y del otro lado me da finito, ¿es asíntota o no es asíntota?
Sí, pero del lado que da finito. Es del lado que da infinito. 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 Es asíntota vertical solo de un lado. ¿Estamos? Y incluso yo mostré un ejemplo. A ver, les voy a recordar el ejemplo ese. A ver si lo encuentro rapidito para mostrárselos. A ver cuál era el documento. A ver si era este. No. Igual ustedes siguen viendo el PDF, ¿no? ¿O me están viendo a mí? Sí, seguimos viendo el PDF. Siguen viendo el PDF. A ver. Bueno, voy a dejar de compartir el PDF y voy a compartir un documento que yo compartí en su momento. Cuando vi asíntotas. ¿Lo ven? Sí. Para responderle a Mamani. Acá. Esto lo vimos el día que desarrollamos asíntotas. Si a mí me dan esta función, ¿sí? El 0 divide la rama. Automáticamente es un punto que hay que analizar. Y hay que analizarlo por derecha y por izquierda. Si voy por derecha 0, si esto tiende a 0 por derecha... Perdón, si estoy por derecha estoy en la rama de abajo, me equivoqué. Por derecha 0, estoy en la rama de abajo. Si esto tiende a 0, una constante sobre algo que tiende a 0, infinito. En cambio, si voy por izquierda y esto tiende a 0, e a la 0 es 1, 1 más 2, 3. Da infinito solo del lado derecho. X igual 0 es asíntota vertical solo por derecha. E incluso hasta la corta la función, miren. Esas frases que... El dominio incluso son todos los reales, porque algunos dicen, tengo que estudiar asíntota vertical en los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Mentira, el dominio de esta función son todos los reales. Y 0 se transformó en sospechoso, ¿por qué? Porque divide la rama. Guarda con esas frases que suelen utilizar, El dominio de esta función son todos los reales y sin embargo tiene asíntota vertical. ¿Se acuerdan de este ejemplo que analizamos? Sí. ¿Sí? Básico. Miren que son dos funciones fáciles, límites sencillos y muy conceptual el ejercicio. Rompe con un montón de mitos que andan por allí dando vuelta. A ver. Vamos a ver si le contesté a Mamani, que era el que hizo la pregunta. Bien, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿más preguntas? ¿Puedo seguir con el PDF? Bueno, la voy a compartir y vuelvo al PDF. Porque me desapareció el PDF, acá está. Bueno, ¿lo vuelven a ver? Avísenme si me pierdo en el chat. ¿Sí? Se ve, profe. Bueno, muy bien. ¿Puedo avanzar con continuidad? ¿Alguna pregunta más de asíntotas? No. Bueno, muy bien. Continuidad. Primero se define continuidad en un punto, ¿sí?
Una función es continua en un punto si existe la imagen, si existe el límite para x tendiendo a ese punto y ambas cosas tienen que ser iguales. Es decir, la imagen en A debe coincidir con el límite para x tendiendo a A de la función. Esa es la definición de continuidad en un punto. Está súper bien explicado en un video tutorial que armó la profesora Marcela Reale, que es verde, tiene fondo verde, etc. No solo ustedes ven las tareas, yo también me las sé de memoria, las tareas, el contenido de cada una. Bueno, después está explicado, también es en ese mismo video y también hicimos ejercicios, cómo explicar que una función es continua en un intervalo abierto. Va a ser continua en un intervalo abierto si es continua en todos los puntos que pertenecen a dicho intervalo. En general, para demostrar la continuidad en un intervalo abierto, lo que se hace es, se toma un punto genérico, llámenlo Z, P, Q, el nombre que ustedes quieran, y calculan la imagen en forma genérica y generalmente son límites que se pueden hacer por sustitución directa, entonces siempre la imagen va a coincidir con el valor del límite. Hay algunos límites que pueden llegar a ser indeterminados, no todos son por sustitución directa y sucede esto también, no tiene por qué ser un límite directo. Hay algunos límites indeterminados donde la función coincide con el valor del límite. Y en ese caso, la función es continua en el intervalo abierto AB. Y cuando hay que demostrar la continuidad en el cerrado, primero se demuestra en el abierto y en los extremos solo se analiza continuidad de tipo lateral. ¿Sí? Con respecto a esto, voy a compartir un dibujito y vamos a estudiar, a ver, desde la gráfica vamos a analizar la continuidad lateral en algún dibujito, ¿sí? Voy a salir de acá, a ver si hoy puedo usar esta pizarra que tiene Microsoft. A ver si hoy funciona. ¿Vieron que el otro día no funcionaba? No, ¿ven? Para mí, ¿saben por qué aparece error? Porque se está grabando. Y cuando se graba no me deja compartir la pizarra. Para mí ese es el problema. ¿Ven? No se grabará la pizarra. Dice que la posibilidad de grabar la pizarra va a estar disponible muy pronto. Ahora me acabo de leer ese cartel. ¿A ustedes también les aparece ese cartel? No pudimos encontrar el contenido solicitado, nos dice. Claro, ven, no se puede, ahora entiendo, porque cuando se está grabando la clase no se puede compartir la pizarra. Ese es el tema. A ver, yo voy a abrir algo en mi computadora y ustedes me van a decir si lo van a ver. Ese algo que yo voy a abrir en mi computadora. A ver, vamos a hacer una prueba. Yo estuve haciendo un curso sobre pizarras digitales que me dieron en la universidad. A ver si la puedo aprovechar. Vamos a ver si funciona y la puedo compartir. A ver, vamos a probar, a ver si se ve. Compartir escritorio. ¿Ven esto ustedes? Multiclass, dice. Sí. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Ah, bueno, entonces Sí. vamos a garabatear acá algo. Igual soy bastante desastrosa porque estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Pero bueno, para hacer lo que quiero hacer ahora me sirve, ¿sí?
Parece que estoy en primer grado, chicos. ¿No? Uy, me salió torcida. Quise hacer una recta vertical. Bueno. Ahí está, medio feucha, pero bueno. Este le voy a poner -2, ¿sí? Y acá voy a poner -3. Bueno, yo quiero estudiar la continuidad de esta función, ¿sí? En el intervalo cerrado menos 2,4. ¿Estamos? Quiero saber si esta función es continua en este intervalo cerrado. ¿Qué voy a tener que empezar por estudiar? Primero, si es continua en el abierto. Menos 2,4. ¿Cómo hago para explicar si acá no tengo fórmula? Esa sería la cuestión, que es lo que siempre tanto les cuesta a ustedes, ¿sí? Bueno, yo lo que haría es esto, tomaría, ¿qué les parece? ¿Es continua en el abierto, menos 2,4, por lo que observan en la gráfica? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, lo tengo que mostrar, tengo que tomar un punto genérico, lo llamo Z, o le ponen la letra que quieren, y ¿qué digo? Para todo Z que pertenece a ese intervalo, ¿sí? ¿Qué se cumple? La definición de continuidad. ¿Qué es la definición de continuidad? F en Z es igual a ¿qué cosa? Límite. Límite para X tendiendo a Z de F de X. ¿Está? Acá no tengo manera analítica de hacerlo. Lo tengo que mostrar desde el gráfico. Entonces, marco el Z y lo escribo. ¿Se entiende? ¿Sí? Con eso demostré que es continua en el abierto. ¿Qué más tengo que demostrar para que sea continua en el cerrado? Límite por los extremos. Bueno, vamos a ponerle valores, así, qué sé yo, supónganse que este número es -2 y que este número es 3. ¿Sí? Si no me dan los valores, le pongo yo L1 y L2. ¿Está? Si no tengo números. Entonces, ¿qué escribirían? Límite lateral de -2 por derecha. Con X tendiendo a -2 por derecha. Bueno, escribiría primero F en -2 es igual al límite para X tendiendo a -2 de F de X del lado ¿qué? El límite del lado derecho. Incluso le puedo poner el valor, tanto de la función como del límite. ¿Cuánto vale? Tanto la imagen en -2 como el valor del límite por la derecha. ¿Cuánto vale? -2. -2. ¿Estamos? Bueno, horrible como escribo, pero lo voy diciendo oralmente. Y algo parecido van a tener que escribir en 4, ¿sí? ¿Cuánto es la imagen de 4? -3. Y el límite para X tendiendo a 4, ¿de qué lado? Del lado izquierdo también es 3. Ven que del lado derecho no es 3, es otro número, supónganse que eso es 4. El límite en 4 no existe, pero para la continuidad lateral solo me importa mirar de la izquierda.
¿Esta función es continua en este intervalo cerrado? Sí. Sí. Ahora, si yo les digo que el dominio de esta función son todos los reales, ¿es continua en su dominio esta función? No. No. Y si me dicen que no, lo tienen que explicar. Y dicen, por ejemplo, no es continua, ¿en qué puntos no es continua esa función? -2 y 4. En -2 y en 4. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? ¿Evitable o esencial? En 4 es En 4 evitable hay y en -2 es esencial salto ¿Por qué a en infinito. 4 es evitable? ¿Existe? perdón, de salto finito. Ah, las dos son esenciales, porque el límite no existe ni en 4 ni en -2. ¿Está? Las dos son esenciales. La diferencia es que esta es de salto infinito y esta es de salto finito. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a mí tampoco me gustan las frases que dicen las discontinuidades evitables son los agujeros abiertos. El alumno ve este agujero abierto y dice que es una discontinuidad evitable. Es evitable en 4 por la derecha, pero en 4 hay una discontinuidad esencial, porque en 4 el límite no existe. Cuando el límite no existe, por más que yo... Primero que este agujero no lo puedo rellenar porque si no, no sería función. No tengo manera de salvar esta discontinuidad. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Bueno, a ver, esto lo voy a... Profe, Sí. ¿le hago una consulta? Sí, a ver que me estoy perdiendo el chat. Esperen que voy a volver al chat. Sí, díganme. Del lado de los negativos, no entendí el -2 con qué imagen lo tomó en la I. Acá. Esto es un Sí, punto lleno. Esperá que me voy. Esto es un punto lleno. sí, ¿Ves? La imagen de -2 es -2. La imagen en -2 es -2. Está lleno este agujero. sí, sí, ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tiendo a 2 del lado derecho, suponete que miro esta X, miro su imagen, me acerco un poquitito más, miro su imagen. ¿A dónde se acercan las imágenes de todas las X que están por derecha a -2? También se acercan a -2 las imágenes. Esto es lo que escribí acá. Límite para X tendiendo a -2 del lado derecho también es -2. Si yo tomo esta X, que tengo acá con mi lapicito, bajo y calculo la imagen, seguramente me va a dar -1,9. Me acerco un poquitito más, miro su imagen, -1,999. Las imágenes del lado derecho a -2 se acercan a -2. Ahora, si voy por la izquierda a -2, no, las imágenes que van Infinito. a infinito, ¿sí? En -2 el límite no existe. Por derecha es finito, por izquierda es infinito. En -2 el límite no existe, pero por el lado derecho existe un límite finito. Y yo para estudiar la continuidad en este intervalo solo me importa mirar a la derecha de -2. No sé quién fue la que preguntó. Malena Gómez. ¿Y lo entendiste ahora, Sí, Malena? sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. acá en 4 pasa lo mismo. ¿El límite en 4 existe? No, en No, 4 el límite no existe. Ahora, si yo vengo por izquierda de 4, me paro en esta X, calculo la imagen, me paro en una X de ahí, calculo la imagen. Esas imágenes cada vez se van acercando a 3, qué sé yo.
Serán 2,9, 2,99, ¿sí? Porque veo que están por debajo de 3, ¿no? En cambio, si me acerco por derecha, las imágenes ¿a dónde se van acercando? A 4. No me importa lo que pasa en 4, ¿está? Pero en un entorno de 4 los límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos, en 4 el límite no existe. Ahora, para estudiar la continuidad acá, solo tengo que espiar lo que sucede a la izquierda de 4. No me importa nada lo que pasa a la derecha. Para estudiar la continuidad en este intervalo cerrado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo ahí les recorté la imagen. ¿La vieron en el chat? La imagen de este garabato hermoso que hice. ¿La vieron? ¿La imagen? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, dejo de compartir esto. Vuelvo al documento, vuelvo a compartir el PDF. Ahí está. Volvimos al PDF, ¿sí? Preguntas de continuidad. ¿Por qué no se me agranda esto, che, ahora? Ahora sí. ¿Cómo analizo la continuidad de una función? ¿Cómo se empieza por estudiar la continuidad de una función? Imagen. ¿Cómo lucho con este chat? Es impresionante. Bueno. Siempre primero, si a mí me piden analizar los posibles puntos o indicar en qué puntos la función es discontinua, clasificar los puntos de discontinuidad, siempre primero, ¿qué hay que empezar a calcular? ¿El dominio? El dominio de la función. Es inevitable, ¿está? Si el dominio de la función es un intervalo, los extremos del intervalo hay que estudiarlos. Si una función es por trozos, donde se dividen las ramas, son puntos para estudiar. Y después todos aquellos puntos que sacamos del dominio de la función, porque esos ya son puntos de discontinuidad. Sí. Los que sacamos del dominio de la función, ¿por qué son puntos de discontinuidad? Porque no existe la imagen. Porque no existe la imagen, siempre que el entorno de ese punto esté dentro del dominio de la función. Eso es importante. A ver, si el dominio de la función, tomemos la función logarítmica. ¿Cuál es el dominio de la función logarítmica? ¿De cero abierto a más infinito? Sí. Sí. ¿Voy a estudiar la continuidad en -8? No. No me interesa. ¿Voy a estudiar la continuidad en -1? No. Pero donde sí voy a tener que estudiar la continuidad, que ya la función no es continua, es en 0. 0 no pertenece al dominio. La imagen en 0 no existe. ¿Estamos? Tengo que calcular el límite para x tendiendo a 0 para clasificar esa discontinuidad que presenta en 0. ¿Cuánto me da el límite para x tendiendo a 0 por derecha en la función logaritmo? Menos infinito. Menos infinito. Entonces, ¿qué discontinuidad es? ¿Esencial o evitable? Esencial. Esencial. ¿Estamos? ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, si yo calculo, tengo la raíz de x. ¿Cuál es el dominio de la raíz de x? Todos los reales positivos. 0 incluido a más infinito, ¿sí? Estudio lo que pasa en 0. La imagen en 0 ahí existe. El límite para x tendiendo a 0 por derecha también me da 0. ¿Qué pasa con la función en 0? Es continua. Pero es un punto que tengo que estudiar. ¿Sí? Bueno, algo que yo no hice referencia a la clase pasada, que fueron porque eso estaba dentro de la tarea 6, ¿sí? Dentro de la tarea 6 están las propiedades de las funciones continuas. ¿Sí? Las propiedades es suma y resta de funciones continuas, producto y cociente, salvo que el de abajo sea 0, todo es continuo. ¿Mm? Ahí está la clasificación de las funciones. Yo no les hablé de la de segunda especie. ¿Saben cuál es la de segunda especie? ¿Se acuerdan esas funciones raras que vimos seno de 1 sobre x? Que en el entorno de 0 la función hacía esto, ¿se acuerda? ¿Ven mi manito? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esas funciones son discontinuidades de segunda especie. El límite ahí no existe, pero no existe no porque los laterales son distintos o porque me da infinito. No existe porque la función no se estabiliza en ningún valor. Esas son como discontinuidades muy raras, muy específicas y que se da así en seno de 1 sobre x, coseno de 1 sobre x, la tangente de 1 sobre x, ¿está? Donde hace esto la función, ¿sí? Esas son las de segunda especie que no las estudiamos. Todas las que estudiamos son de primera especie. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Y después viene el teorema de las funciones continuas, que es el que les dije que tenían que estudiar mirando el videíto tutorial. Rápidamente, el Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio. Les explico con palabras lo que dice Bolzano. Bolzano dice que si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Y las imágenes en los extremos tienen distinto signo, eso se escribe así, el producto da negativo, si las imágenes en los extremos del intervalo tienen distinto signo, es decir, el producto da negativo, sí o sí en ese intervalo va a haber una raíz. Voy a volver a la pizarrita, les voy a hacer una explicación rápida de Bolzano, que es como el caso particular del teorema del valor intermedio, pero eso lo van a tener que mirar bien en detalle en el video tutorial. Dejo de compartir eso y voy a volver a compartir la pizarrita de hace un rato. Voy a abrir una hoja nueva. Ahí está. ¿Ven la hojita? Sí. Sí, profe. Muy bien. Este es A y este es B. ¿Sí? ¿Qué signo tiene f de A? Negativo. Negativo. Negativo.
¿qué signo tiene f de b? Positivo. Esto sería, ¿no? F de A. Y esto sería f de b. Sí. Si las imágenes tienen distinto signo, el producto entre ellas, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Por eso dice la hipótesis que si tengo una función continua en el intervalo AB y el producto entre f de A y f de B es menor que 0, es decir, lo que me está diciendo es que tienen distinto signo. Puede ser al revés, f de A positiva y f de B negativa. Seguro lo que está diciendo Bolzano es que va a haber un punto donde la imagen va a ser 0. La raíz. Sí. Que es la raíz, ¿está? Es un teorema que se usa para buscar justamente, para asegurar que en un intervalo al menos hay una raíz. Eso no quiere decir que se pueda calcular la raíz, pero sí, seguro la función atraviesa el eje y esto es una raíz de esta función. ¿Estamos? Para eso sirve Bolzano. Bueno, vean el videíto, vean los ejemplos que se hace. Igual, Bolzano no, para la autoevaluación del lunes no entra, así que después en todo caso lo verán para el parcial. Pero para la autoevaluación del lunes no entra Bolzano, así que todavía tienen un tiempito como para que me puedan hacer preguntas sobre este tema. ¿Sí? Recorto esto también y se los pego ahí. Se las voy a pegar en el chat para que les quede también ese recuerdito de estos garabatos hermosos que estoy haciendo. Ahí está. Van a decir, ¿dónde aprendió caligrafía esta profesora? Dios. Bueno, ahí estamos. Y finalmente vuelvo al PDF para terminar ya con este repaso. Teorema sobre las funciones continuas y ahí se acabó el repaso. ¿Alguna pregunta de este resumen rápido que hice de la unidad? No, profe. ¿No? ¿Todo en orden? Volvemos. Bueno, ahora voy a explico un ejercicio integrador y hago un recreo. Y después abro las preguntas de ustedes. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Este ejercicio me lo hizo la profesora Mónica, se lo pedí yo. Es un ejercicio que yo tomé en uno de mis parciales. ¿Sí? Este documento que voy a usar después se lo subo a Teams. O lo subo a Miel también. Bueno, a ver, déjenme primero abrirlo. A ver si lo tengo abierto. Creo que lo tengo abierto. Primero lo voy a abrir. Ejercicio. Lo tengo. A ver. ¿Por qué siempre pierdo?
Acá está. Lo encontré. Bueno. Tengo tanto documento que... Bueno. Muy bien. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, déjenme acomodarme el chat como hago siempre, que me cuesta un montón acomodármelo. Bueno, muy bien. Ahí tienen 2 ejercicios, ¿sí? Vamos a ver el primero. Dice, determinar P de X. ¿Y cómo se lee esto? G compuesta con Q. No. ¿Quién es la primera que aplico? Q compuesta por G. Q compuesta La con G. primera que aplico es Q. Entonces es Q compuesta con G. Yo sé que en álgebra lo leen al revés, pero siempre primero es la primera que aplico. Y la primera que se aplica es Q. Entonces esto se lee Q compuesta con G. ¿Sí? Realizando restricciones de ser necesario, le doy ahí las 2 funciones. Como verán, son 2 funciones básicas, una exponencial y una homográfica. Y dice, luego hallar intersecciones con los ejes, si es que existen, conjunto de positividad y negatividad, ecuaciones de las asíntotas y graficar la función en detalle. Como verán, es un ejercicio integrador. Tomo composición, tomo conjunto de positividad, negatividad, asíntotas, de todo. ¿Estamos? Más allá de que ustedes pueden usar GeoGebra y que eso les va a ayudar, todo tiene que estar explicado analíticamente. Lo que no está explicado analíticamente no sirve. ¿Estamos? Hay que empezar por hacer la composición, ¿sí? Veamos la imagen. ¿Se ve la imagen, chicos? Sí. Bueno. Sí. Tenemos por un lado E a la X y por otro lado Q de X. La primera que tenemos que aplicar es Q de X. Por eso graficamos el dominio de Q y la imagen de Q. El dominio de Q, ¿cuál es? Los reales menos el 3. Ahí, ¿ven el agujerito abierto en 3? Todos los reales menos el 3. La imagen de Q es una homográfica. La imagen de una homográfica se podía sacar perfectamente teniendo presente la asíntota horizontal, ¿no? Sí. Bueno, ahora es más fácil, porque el límite para x tendiendo infinito de esto, ¿cuánto da? 0. 0. Bueno, quiere decir que, como se trata de una homográfica, el conjunto imagen eran todos los reales menos el punto por donde pasaba la asíntota horizontal. Eso es porque es una homográfica. En todas las funciones no se cumple eso, ¿no? Pero en la homográfica se cumplía. Bien. La segunda función, e a la x, ¿el dominio cuál es? Todos los reales. Todos los reales. ¿Qué teníamos que ver? ¿Qué condición teníamos que ver para poder componer? Que este conjunto... Si la imagen de Q era más chica o igual exactamente. Que la imagen de Q, lo están diciendo por micrófono, esté incluida en el dominio de G. ¿Se verifica eso? Sí. Está descrito en azul. Se verifica. Quiere decir que no hay que hacer ninguna restricción. ¿Cuál va a ser el dominio de mi función compuesta entonces?
Los reales menos el 3. Está escrito acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora tenemos que buscar la fórmula. Primero hay que aplicar Q y después hay que aplicar G. Entonces tenemos G de Q de X. Vamos a la fórmula de G y donde dice X pongo Q de X. Por eso queda esta fórmula que tienen ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Empecemos por calcular las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje Y es la imagen de 0. La imagen de 0 nos da E a la menos 1/3. Sí. Quiere decir que el par ordenado 0, E a la menos 1/3 es la intersección con el eje Y. Este valor lo tienen que escribir de manera exacta. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes usan GeoGebra, nunca les va a dar este valor de manera exacta, les da en forma aproximada. Después uno lo tiene que calcular en forma aproximada para saber por dónde cruza el eje, pero calcularlo hay que escribirlo de manera exacta. Intersección con el eje X. Había que igualar a la Y a 0. Esta cuenta, ¿sí? Una exponencial, ¿da 0 alguna vez? No. No. ¿Está? Cuando tenemos una base positiva elevado a cualquier cosa, nos dan números positivos. No nos da ni negativos ni 0. ¿Estamos? Base positiva elevado a cualquier cosa da números positivos, ¿sí? Si ustedes lo quisieran hacer resolviendo ecuaciones, tendrían que aplicar logaritmo de ambos lados. ¿Y se puede aplicar el logaritmo de 0? No, es como lo que pasó en la clase pasada, el logaritmo de un negativo, es lo mismo. ¿Estamos? No tiene intersección con el eje X, es decir, no tiene raíces. ¿Sí? Signo de la función. Los intervalos de positividad y negatividad. ¿Les parece esta cuenta? Acá está explicado, está escrito con palabras. Es una función exponencial que siempre va a dar un resultado positivo. Por lo tanto, el intervalo de positividad va a coincidir con el dominio de la función. Son todos los reales menos el 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos a las asíntotas. Sospechoso de asíntota vertical, 3. Y cuidado con ese límite. Cuando tienen un exponente, cuidado porque no es lo mismo pensar en exponentes positivos que negativos. Sí. Cuidado. Por eso acá plantea límites laterales en 3. Ante la duda, si ustedes tienen dudas, planteen los laterales, pero hay en algunos que es obligación plantear laterales. Si voy a 3 por la derecha, la X toma valores mayores que 3. Quiere decir que esto de acá abajo va a tender a 0, pero va a tender a 0 ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 1 sobre algo que tiende a 0 positivo, ¿da cuánto? Infinito. Infinito. Pero da más infinito. Más infinito. ¿Está? ¿Ven que está escrito acá en rojo? Sí. E elevado a la más infinito, infinito. Más infinito. Conclusión, por derecha de 3 hay asíntota. Sí. Vamos por izquierda de 3. Si me acerco a 3 por izquierda, esto toma valores más chicos que 3. Entonces, esto tiende a 0, pero tiende a 0 negativamente. Menos infinito. Esto es menos infinito. Y E a la menos infinito es 0. Quiere decir que solamente X igual 3 va a ser asíntota vertical por derecha a la gráfica. Entonces, eso lo hacemos cuando tenemos una... Cuando tienen
a ver, si ustedes tienen un cociente entre polinomios, en general los límites laterales son iguales. Sí. Pero cuando tienen una exponencial, cuidado. Cuando tienen, hay algunas funciones que hay que estudiar obligatoriamente límites laterales. Si no hay una regla en cuáles sí y en cuáles no. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a la asíntota horizontal. ¿Qué hay que plantear? Límite para x tendiendo a más y menos infinito. Ante la duda, lo planteo de las dos maneras. Si acá pongo más infinito, 1 sobre más infinito, esto tiende a 0. Tiende a 0 positivamente. Y el de abajo tiende a 0 negativamente. Acá es lo mismo, porque e a la 0, por más que sea por derecha o por izquierda, en ambos casos daba 1, ¿sí? Entonces, voy a tener asíntota horizontal igual a 1 de ambos lados. Si de ambos lados tengo asíntota horizontal, ¿tiene sentido buscar la asíntota oblicua? No. 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 ¿Está? No hace falta buscarla. Ahí se acabó el análisis. Bueno, y ahí tienen la gráfica. ¿Qué? Sí, hay que aclarar eso. Si querés lo aclarás, pero si no lo aclarás, yo entiendo que lo razonaste y está bien. Profe, por eso al menos poner en ese caso que no hacía falta hacer laterales porque era lo mismo. Lo hacemos igual como para mostrar que no hace falta hacer Exacto, y sí, si me lo Siempre hacemos mostrás laterales. así, yo estoy segura que vos hiciste el análisis de los dos lados y por eso descartaste la oblicua. Ok. ¿Estamos? Si no, lo podés escribir con palabras. Podés poner infinito y podés poner de ambos lados da 1. También eso es válido. Bueno, agujero abierto en 3. Guarda si lo hacen con GeoGebra esto, porque este agujero abierto no se los muestra ni ahí. Y yo lo quiero ver en la gráfica, el agujero abierto. ¿Estamos? Marcamos la intersección con el eje Y. De hecho, si no lo hacen, se están contradiciendo con algo que calcularon antes. Ustedes me dijeron que no tiene raíz la función. Si ustedes este agujero abierto no me lo hacen, están diciendo que hay una raíz en 3. Y el 3 no está en el dominio de la función, no es raíz. Se dan cuenta que no es un tema menor no hacer el agujero abierto, porque contradicen el análisis que hicieron antes. ¿Está? Profe, Sí. le hago una consulta. La autoevaluación, ¿van a hacer ejercicios así integradores o solo límite? Y no, si te toca un ejercicio de asíntotas, te puede llegar a tocar un ejercicio como este, qué sé yo, te dice, siendo Q de X, la composición de estas dos, determinar si X igual 3 es asíntota. Y bueno, vas a tener que elaborar un ratito. Es un ejercicio de asíntotas. ¿Sí? Creo que Está bien, van a ser, profe. creo Gracias. que van a ser un poco más, menos integradores, pero este ejercicio, vayan pensando que en el parcial se toman cosas así. ¿Está? Por ahí no vas a tener que hacer todo esto, solamente vas a tener que encontrar la composición y determinar la asíntota, no vas a tener que hacer todo este laburito, porque te van a preguntar, por ejemplo, qué sé yo, P de X es la composición de estas dos. Decir verdadero o falso. X igual 3 es asíntota vertical de ambos lados. X igual 3 es asíntota vertical solo por derecha. X igual 3 es asíntota vertical solo por izquierda. X igual 3 no es asíntota vertical. Bueno, la composición la vas a tener que hacer y después calcular los límites. ¿Sí? Está bien, podés hacer trampa. Metés en GeoGebra, te sale y podés tener la respuesta sin hacer ningún análisis. Está bien, después vos sabrás, el día del parcial vas a tener que entregar todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Enmudecieron. Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, ¿puedo hacer el ejercicio 2 y después hacemos el recreíto? ¿O prefieren? Yo porque ya quiero después del recreo dudas nada más. Ponerme con el pizarrón.
Sí, ahora. Bueno, vamos al ejercicio 2. Estos son de parciales míos. Clasificar la discontinuidad que presenta la siguiente función. Bueno, a ver. Primero hay que empezar por calcular el dominio de esta función. Primero miro acá. X es menor que 8. Tengo un cociente entre polinomios. Tengo que fijarme quién anula el denominador, pero siempre que esté dentro de esta rama. ¿Quién anula el de abajo? El -3. ¿El -3? No. 0. 0. Háganlo por factoreo. Saco factor común X, me queda X por X menos 9. Y 3. 9 y 0. 9 y 0. 9 y 0. Ahora, ¿el 9 está en esta rama? No. No. Entonces el 9 no me tiene que importar porque no voy a usar, para calcular la imagen de 9 no voy a usar esta rama. Pero la imagen de 0 sí, entonces 0 ya es un número que tengo que sacar del dominio. ¿Estamos? Sí. Primera rama. Segunda rama, ¿tiene algún problema? No. No, solo se calcula para la imagen de 8. ¿Está? Bien. Última rama. ¿Cómo tiene que ser? Acá tenemos varios problemas. Tenemos una raíz, tenemos un cociente. Este cociente se anula para cuando X vale 8, pero ¿está en la rama? No. No, entonces 8 no es problema. Vamos acá. X tiene que ser mayor o igual que 4. Y dice mayor que 8. Entonces, ¿hay algún conflicto en esta cuenta? No. Para todos los mayores que 8, ¿voy a poder hacer esta cuenta? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Bien, vamos a ver la solución. Dominio de G, todos los reales menos el 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya 0 es un punto de discontinuidad, ¿no? Porque la imagen de 0 no existe, ya es un punto para analizar. ¿Y cuál es el otro punto que voy a tener que analizar acá? 8. El 8. 8, que es el que divide las ramas. ¿Estamos? Por eso dice, analizamos qué sucede en X igual 0 y en X igual a 8. ¿Existe G de 0? No. ¿Está? Porque lo sacamos del dominio. Ya es discontinua en 0. ¿Pero qué hay que hacer entonces? Calcular el límite para X tendiendo a 0. Para calcular el límite para X tendiendo a 0, ¿a qué rama voy? A la primera. A la primera. Primera. ¿Está? Cuando calculo el límite para X tendiendo a 0, siempre primero me fijo si es un límite directo. ¿A dónde tiende lo de arriba? A -26. Menos 26. Y lo de abajo a 0. Es un límite inmediato. Da infinito. Conclusión, ¿qué tipo de discontinuidad es? Esencial de salto infinito. Esencial de salto infinito. Pasamos a 8. ¿Existe G de 8? Sí. Se calcula en la rama del medio. ¿Da 24? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Existe el límite para X tendiendo a 8? Si voy por izquierda, tengo que usar la rama de arriba. Sí. Bueno, vamos por izquierda. 8. Primero sustituyo. 3 por 8, 24. 24 menos 26, menos 2. Y abajo hago cuentas, el límite me da 1/4, límite directo. Vamos al de abajo. Cuando reemplazo por 8, 8 menos 4, tiende a 0 lo de arriba y tiende a 0 lo de abajo. Cociente de infinitésimos. Hay que multiplicar y dividir por el de arriba cambiado de signo. Este límite es un límite básico. Me da 1/4. ¿Existe el límite? Sí. Sí, si existe el límite, ¿qué discontinuidad es? Evitable. Evitable porque aparte no coincide con el valor de la imagen en el punto, porque el límite existe, pero no es igual al valor de la imagen en el punto. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso es, porque si esto Sí. me hubiese dado un cuarto, hubiese sido continua en 8, pero Claro. como no me dio un cuarto, discontinuidad evitable. Esta es la que a veces se dice que se puede redefinir y se puede transformar en continua en 8 únicamente. Acá no puedo salvar esta discontinuidad. Si yo la quisiera redefinir, acá ¿qué tendría que hacer? Cambiar esta rama. Y en vez de decir que la imagen la calculo mediante esta ley de formación, ¿qué imagen le tendría que asignar a 8 para que sea continua? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Saco esto y pongo un cuarto. Ahora, eso que defino es una nueva función. Claro, No es la no. misma. Por eso le ponemos un asterisco. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se entendieron los dos ejercicios? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, dejo de compartir. Nos volvemos a mirar las caritas. Un segundo. Bueno, yo tengo que son 11 menos 5. ¿Les parece hasta y cuarto hacer recreo, 20 minutitos de descanso? Sí. Y ahí Bueno. ya pongo el pizarrón en acción y respondo las dudas que tienen ustedes. Bueno. ¿Sí? Hago como siempre. Corto la reunión para que quede grabado este pedazo de la clase. Yo ahora voy a detener la grabación.